El silencio no era un vacío, sino un peso, una capa densa y audible que se asentaba sobre el desierto. La medianoche había llegado al desierto de Judea, y con ella, la hora más profunda, más fría, y, para el peregrino, Elías, la hora más cruel. Elías estaba acostado, o al menos su cuerpo lo estaba. Su mente, sin embargo, era un tambor que latía en la caja torácica, impulsado no por el esfuerzo, sino por el miedo. Había hecho su campamento al abrigo de una roca saliente, un intento inútil de crear un santuario en un mundo que no conocía de fronteras ni de piedad. La oscuridad del desierto es diferente a cualquier otra. No es la amable negra de una habitación cerrada, sino una entidad viva, una piel gruesa que oculta y promete. En esa oscuridad, cada sombra se convierte en un justiciero silencioso. Cada crujido del viento seco trae consigo el rumor de una amenaza inminente. Elías sintió el frío que le perforaba la túnica, un frío que era físico, sí, pero que sobre todo nacía de su propia alma desprotegida. La ansiedad moderna no es diferente a la del peregrino en la noche. Para muchos, la oscuridad de la cama es la hora cero, el momento en que el ruido del mundo se apaga y el ruido interior, el verdadero depredador, comienza a cazar. Las amenazas no son leones o hienas, sino la factura que no se puede pagar, la enfermedad que se niega a marcharse, la traición silenciosa, el futuro incierto. ¿Quién puede dormir, de verdad, cuando siente que está acampando en la línea de fuego? Elías intentaba la respiración lenta, contaba las respiraciones, contaba las estrellas que se veían como diamantes fríos e inalcanzables. Pero bastaba un solo sonido, un zorro que se alejaba o un guijarro que se desprendía por el cambio de temperatura para que su corazón se disparara de nuevo, reviviendo el pánico. «No estoy a salvo», musitó para sí. Y la medianoche parecía asentir en respuesta. El miedo le había apretado la garganta hasta el punto de la asfixia. Podía sentir la tensión en cada músculo de su espalda, como si estuviera a punto de levantarse para correr, aunque no supiera de qué o hacia dónde. La lógica le decía que estaba a salvo, que había revisado los alrededores, que los peligros reales eran pocos. Pero el miedo no habla el lenguaje de la lógica, habla el lenguaje de la posibilidad. ¿Y si el viento trae una tormenta de arena que me enterre? ¿Y si la serpiente silenciosa se desliza en mi refugio? ¿Y si el enemigo que busca mi alma encuentra mi debilidad? Había intentado construir su propio refugio. Un pequeño fuego agonizaba a pocos metros, pero el fuego solo iluminaba lo que estaba cerca, haciendo las sombras lejanas aún más intimidantes. La protección humana tiene sus límites. Es finita, se agota, y en la inmensidad del desierto resultaba risible. Elías apretó las manos. Recordó la voz de su abuela, una voz que era en sí misma un bálsamo, recitando promesas que parecían irreales en ese instante. Le había hablado de un abrigo, de un escondite que ni la noche ni el peligro podía penetrar, un lugar que no se construyó con piedra ni con tela, sino con fe. Intentó aferrarse a esos fragmentos de memoria, a la sabiduría ancestral que se susurraba al oído de los temerosos. La pregunta que arde en su corazón y que resonará en la tuya, querido espectador, es la misma que lo mantiene despierto. ¿Dónde, en medio de este terror, se encuentra el verdadero refugio? ¿Cómo se activa ese escudo invisible? ¿Y qué palabras deben ser pronunciadas para que la sombra del Omnipotente lo cubra? Finalmente, el primer verso, aquella promesa que su abuela tejía en cada atardecer, se integra en su mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Elías no solo recitó las palabras, las masticó. ¿Qué significaba habitar en el desierto? No era una visita fugaz, era establecer la residencia. Decide que su verdadera casa no era la tienda o la cueva, sino la fe misma. El abrigo del Altísimo no era una estructura de madera, sino un estado espiritual. Al pronunciar las palabras, sintió un cambio sutil en el aire, como si una tienda invisible, hecha de pura voluntad divina, se hubiera extendido sobre él. El siguiente verso fue la confesión, el ancla.
Elías sintió la necesidad de declarar en voz alta lo que su corazón dudaba. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Al declarar a Dios como su castillo, Elías desmanteló mentalmente los muros frágiles que había intentado construir con su propia fuerza. Un castillo es inexpugnable, diseñado para resistir asedios prolongados. La fe, en ese momento, se convirtió en el arquitecto de esa fortaleza. Las rocas del desierto ya no eran solo rocas, eran los cimientos de una promesa. La narración se profundiza en las amenazas que el Salmo específicamente aborda, las mismas amenazas que nos acechan hoy, aunque con nombres modernos. El lazo del cazador, no solo trampas físicas, sino las trampas mentales de la desesperación, la adicción, los patrones destructivos de pensamiento que nos impiden avanzar. El cazador es la fuerza que quiere capturar tu paz. La peste destructora, no solo enfermedades, sino la propagación de la toxicidad, el cinismo, la negatividad que se extiende por el mundo como una plaga emocional. Elías sintió que el Salmo 91 no era una oración pasiva, sino un decreto de guerra santa. Estaba reclamando su derecho a la protección. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen, la de la gran ave que cubre a su cría, disolvió momentáneamente la imagen de la medianoche hostil. La narración describe la paz que esta metáfora evoca, un calor inesperado, una sensación de ser pequeño, vulnerable, sí, pero bajo la custodia de una inmensidad protectora. Elías se dio cuenta de que su miedo era el ruido que le impedía escuchar el aleteo constante de esa ala protectora. La verdad de Dios no es solo una doctrina, sino un arma, un escudo que detiene lo que viene de lejos, la flecha lanzada, y una adarga, un escudo grande, que cubre el cuerpo completo en la batalla, cuerpo a cuerpo, la amenaza, inmediata y visceral. Al recitar el Salmo, la tensión en el desierto se transformó. Los sonidos nocturnos no desaparecieron, pero cambiaron de significado. Ya no eran amenazas, eran simplemente ruidos de la creación, contenidos dentro de un perímetro de protección divina. El peregrino se atrevió a estirar las piernas y recostarse de nuevo. Por primera vez en horas, sintió el permiso de descansar. Pero al cerrar los ojos, surgió una nueva pregunta, un gancho que lo mantuvo en el umbral del sueño. Si el Altísimo me ha cubierto, ¿quién me garantiza que este refugio durará toda la noche y en mi jornada futura? Si yo duermo y mi fe se debilita por el cansancio, ¿quién vela por mí? El Salmo 91 es la promesa de protección, pero la paz completa requiere un vigilante que sea incansable y eterno. Esta necesidad de un guardián constante, uno que no se adormece ni un instante, es lo que lo impulsa a buscar la segunda parte de la oración de medianoche. La fe transforma la jornada de una expedición solitaria y arriesgada a un camino escoltado. La historia del peregrino en el desierto es la metáfora de tu propia vida. Has enfrentado tu propia medianoche, tu ansiedad, tu enfermedad, tus crisis financieras, tus miedos al futuro. La promesa que le sostuvo a Elías está disponible para ti. La protección divina no es un regalo que se abre y se cierra, es un estado de residencia. Habitar al abrigo del Altísimo significa hacer de la fe tu hogar permanente. Significa que, al igual que Elías, debes llevar el escudo contigo en tu salida y tu entrada. La jornada de este nuevo día, la jornada de tu vida, exige esta oración de medianoche, recitada en la calma de la mañana, para sellar la paz que conquistaste en la oscuridad. La oración final, el decreto de medianoche. Elías reconoció sus pocas pertenencias, se preparó para continuar su camino y, antes de dar el primer paso, pronunció la oración que fusionaba las promesas, uniendo el poder del abrigo con la certeza del vigilante. Señor Altísimo, usted es mi refugio y mi fortaleza. Declaro que habito bajo tu abrigo y me resguardo bajo tu sombra omnipotente.
Me cubres con tus plumas y me envuelves en tus alas. Por eso, no temeré el terror de la noche, ni la ansiedad que vuela de día. Alzo mis ojos a los montes, sabiendo que mi socorro viene de ti, creador de cielos y tierra. Te doy mi cansancio y mi insomnio, porque sé que no te adormecerás ni dormirás al guardarme. Me guardas en mi entrada y en mi salida, me guardas de todo mal, que tus ángeles me lleven en sus manos hoy, para que mi pie no tropiece en la piedra de la duda. Con esta oración de medianoche en su corazón, Elías emprendió su camino, no con prisa, sino con la quietud y la confianza radical de quien sabe que está perpetuamente escoltado. La luz del amanecer confirma la protección de la noche, y la certeza de esa protección ilumina el camino por delante.